El país en el que habitamos. Una crítica severa a la estrategia política de la derecha española encarnada por el Partido Popular y sus líderes Feijóo y Ayuso. ¿Por qué no Aznar? Es el que realmente manda. La derecha ha construido una realidad alternativa y una oposición basada no en un proyecto político sólido, sino en el antichanchismo, así, anti-sanchismo, que solo saben ellos lo que es, más visceral, utilizando para ello técnicas de manipulación masiva que el autor, normalmente, equipara con el manual de propaganda nazi de Joseph Goebbels. Establece una serie de contrastes para ilustrar lo que se denomina la España en la que habita la derecha. Se trata de un país con una doble vara de medir absoluta. Se juzga de manera radicalmente diferente un mismo hecho dependiendo de si el implicado pertenece al ámbito de la izquierda o de la derecha. Así, se ejemplifica con casos como el de un doble defraudador fiscal que es considerado un emprendedor acosado frente a quien envía un email y es llevado a los tribunales, o la esposa de un presidente de izquierdas cuya asistente es escrutada frente a la pareja de un mandatario de derechas con un chico para todo, que es premiada en un escaño. Esta España, afirma el autor, no es la que madruga, sino la que berrea. El núcleo del análisis se centra en desglosar los principios de la propaganda goebbeliana, que según el PP ha adoptado en perfecta sincronía con sus medios afines, asociaciones ultras y un sector de la judicatura. El principio de simplificación y del enemigo único. Se reduce toda la complicidad política a un único culpable de todos los males, el presidente Pedro Sánchez. El texto llega al extremo de ejemplificar que para esa narrativa incluso el genocidio en Gaza sería culpa del presidente español por reconocer al Estado palestino. Hasta ahí llegan. Principio de exageración. Consiste en convertir cualquier hecho nimio en una amenaza grave y catastrófica. Así, se ha pasado de proclamar que se rompía España a afirmar que la democracia ha estallado en 1000 pedazos bajo el gobierno del presidente Pedro Sánchez. Os repito que estos principios son principios nazis que utilizó Goebbels, que utilizó Hitler y que han utilizado siempre todos los partidos nazis. En España lo utiliza Vox y lo utiliza el PP. Principio de vulgarización. El discurso político de la derecha, especialmente el de Ayuso y su equipo, se caracteriza por un lenguaje deliberadamente soez, ordinario y salvaje, alejado de cualquier debate de ideas, lo que nos da idea de quién es Ayuso, una ordinaria, maleducada, inculta, neta. El principio de orquestación se basa en la repetición constante de una idea, por falsa que sea, desde todos los ángulos. La prensa macarra, las redes, las tribunas, las televisiones, los diarios, radios, hasta que los más ignorantes lo asumen como si fuera verdad. Principio del silencio. Se trata de enmudecer sistemáticamente cualquier información que pueda favorecer al adversario o contradecir la narrativa propia. El artículo señala que se silencian los datos económicos positivos. Somos la primera potencia, hoy en día, en Europa, que está arrastrando de la economía europea. Sin embargo, el que el paro haya bajado a cotas que no se han conocido nunca,
que la afiliación que hay a la seguridad social sea la mayor que jamás ha habido en España, que las pensiones hayan subido con el IPC durante 7 años consecutivos para recuperar poder adquisitivo, que se haya subido el salario mínimo interprofesional, que las comunidades autónomas, sean del signo que sean, hayan recibido más de 300.000 millones más que cuando estaba gobernando el PP. Todo eso se enmudece para centrar el debate en acusaciones de corrupción contra el gobierno, acusaciones falsas y sin pruebas de ninguna clase. Teoría de los espejos o principio de transposición. Este es el que emplean con más cara dura, con más jeta, Ayuso, Feijóo y toda la banda. Esta es una de las técnicas más destacadas. Consiste en proyectar sobre el enemigo los propios defectos y vicios de manera exagerada. Así, cuando el PP acusa al presidente Sánchez de autocracia o corrupción sistémica, estaría reflejando sus propias prácticas, como el intento de controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás, o las redes de espionaje ilegal bajo el mandato de Fernández Díaz, esa policía patriótica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo hay 30 juicios pendientes de corrupción del Partido Popular. No se habla para nada. Ahora mismo se está juzgando y se están pidiendo años y años de cárcel a miembros del Partido Popular. No se habla para nada. La culminación de esta estrategia, según se ve, se materializa en la acción de una parte de la judicatura, a la que define como el brazo armado de la oposición. El caso concreto que se expone, lo conocemos todos, es la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación cuyo hecho central sería el envío de un email. Esta decisión del juez Peinado de llevar el caso a un jurado popular en lugar de a un tribunal profesional, como una maniobra política, es evidente. El objetivo sería someter el veredicto a 9 ciudadanos impregnados por la campaña de manipulación masiva, evitando así que un tribunal técnico archive la causa por su evidente debilidad jurídica, tal y como opina una inmensa mayoría de reputados penalistas y el que aquí está hablando. En conclusión, el texto retrata un escenario político donde la derecha ha optado por una guerra de desgaste institucional y mediática, empleando técnicas de intoxicación propagandística y utilizando herramientas judiciales de manera espuria. Este texto, titulado El país en el que habitamos, describe a Feijóo es para todos una construcción artificial destinada a derribar al gobierno. Afirma que esta anomalía solo persistirá mientras gobierne la izquierda. Y él pronostica que el día que le toque a él, a Feijóo, si es que llega en algún momento, que todo volverá a la normalidad. Evidentemente, ese que hay ahí, un narcotraficante, un delincuente no juzgado, un colaborador necesario para blanqueamiento de capitales, del narcotráfico y de la droga, no va a llegar nunca al presidente del gobierno. Ni él, ni la quironesa. Porque el presidente Pedro Sánchez volverá a presentarse en 2027. Hagan lo que hagan.
Hasta luego. Que tengáis buen día.